SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, conflicto global, el bombardeo sobre Irán. Hoy, factura local, la que pagamos aquí en España. Estos son los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán. Y esta es la bomba que ahora mismo preocupa al mundo y lo tiene conteniendo la respiración, con el anuncio y la amenaza del presidente americano Donald Trump. Facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Amenazando con más ataques a Irán y con un anuncio que ni siquiera se ha sustanciado, el de que se han destruido completamente todas las centrales y programas nucleares. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. Ahora mismo Estados Unidos tiene al mundo con la respiración contenida. Estados Unidos ha lanzado ataques sobre 3 centrales nucleares y 3 programas nucleares en Irán. Estados Unidos dice no está en guerra con Irán, sino con el programa nuclear iraní, decía Marco Rubio. Are we now at war with Iran? No, we're not. This is not a war against Iran. This is very simple. 67 days ago, the President of the United States sent the Iranians a letter and it said you're not going to have nuclear weapons. El tecnicismo políticamente es importante porque Estados Unidos y su presidente solo pueden declarar una guerra con el Congreso. Así que parece negarse y regatearse esa palabra para evitar calificarla como tal y, por tanto, para evitar las trabas políticas que la declaración de guerra supone. Pero sobre el terreno, esto suena a guerra, esto sabe a guerra y esto es interpretado como una guerra, hasta el punto de que Irán ha dicho ya se reserva todas las opciones para responder. Iran reserves all options to defend its security interests and people. Así que ahora mismo lo que tenemos son 2 problemas que pueden impactar en la economía global. Primero, un riesgo geopolítico, y es que este conflicto de Estados Unidos entrando en Irán se extienda a todo Oriente Próximo. Ese es el gran temor de la Agencia Internacional de la Energía. The dramatic events in Iran have become even more serious with last night's bombardments and the potential widening of the conflict. Que dice que los acontecimientos dramáticos en Irán se han vuelto todavía más graves con los bombardeos de anoche y con la posible ampliación del conflicto. El riesgo geopolítico es que todo esto sea una cerilla sobre un fuego altamente inflamable de gasolina en Oriente Próximo. Pero el riesgo económico es todavía mayor y el riesgo económico es el que más preocupa ahora, porque pasa por el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Kaja Kallas dice ese cierre es extremadamente peligroso y no es bueno para nadie. ¿Por qué? Porque el Estrecho de Hormuz es por donde circula 1/5 del petróleo de todo el planeta, el 20% de la producción de crudo de Irán, de Irak, de Kuwait, de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes. 21 millones de barriles transcurren por ese estrecho y ese estrecho ahora mismo amenaza con cerrarse. Así que lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo es un enorme riesgo de desestabilización global y un enorme riesgo de desestabilización económica. Esta es la fotografía global. Pero de todo esto hay una factura local que hemos comenzado a pagar ya. La primera factura la pagamos aquí en el surtidor. La primera factura se llama petróleo. El crudo ha subido un 14% de valor en 2 semanas, desde que comenzaron los ataques de Israel, no de Estados Unidos. Ha subido un 23% en apenas un mes.
Y el precio del barril, que estaba en $60, está ahora en 75. Ha llegado a tocar los 80 esta madrugada, con el riesgo de asomarse a una barrera psicológica de desestabilización, los $100 por barril de petróleo. Cuando el petróleo sube, lo que sube inmediatamente después, y esta es la segunda factura local, es la gasolina. Ha elegido gasolina sin plomo 95. Y esa gasolina ya es más cara. Tanto gasolina como diésel se ha encarecido entre 4-5 céntimos en apenas una semana, y esa subida no ha hecho más que empezar porque el precio del petróleo sigue disparado y los combustibles suelen repercutir con cierto retraso estas subidas de su materia prima. Así que, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. La primera factura la vamos a pagar aquí, en el surtidor. Sí, el precio medio del litro de gasolina supera hoy el €1,50. Hace una semana estaba en 1,47, un incremento, por tanto, de casi el 2% en solo 7 días. Aún más ha subido el diésel, un 3% en una semana, 4 céntimos, y ya supera el €1,41 el litro de media. A pesar de este incremento, los precios siguen por debajo de lo que se pagaba por los combustibles hace un año, aunque las organizaciones de consumidores, como tú decías, empiezan a advertir de que esto es solo el principio. La ACU cree que podremos ver subidas de en torno al 4% en la gasolina y del 10% en el diésel, teniendo en cuenta lo que reflejan los mercados de futuro sobre el precio del crudo, y recomiendan a los consumidores comparar precios, especialmente antes de la operación salida de vacaciones. Así que, primera factura local: petróleo más caro y combustibles ya más caros y todavía más caros de ahora en adelante. Adela Molina dice 4% más cara todavía la gasolina, 10% más cara todavía el diésel. Y esto es solo el principio. La siguiente factura la podemos pagar en la factura de la luz, porque la Comisión Europea está pidiendo ahora mismo una solución diplomática que no se antoja muy cercana. Definitely we have to keep this ongoing because in the end there has to be a diplomatic solution. Kaja Kallas pedía una solución diplomática. Lo cierto es que Estados Unidos ha actuado e Irán amenaza con contestar. Así que cuando sube el precio del petróleo le acompaña también el precio del gas natural. Y eso es exactamente lo que está pasando. Porque esto es relevante. El pool y el mix energético que teníamos en España era un mix altamente renovable. Antes del apagón. Después del apagón hemos empezado a incluir medidas y energías que no son tan limpias, que no son tan baratas, pero que dan estabilidad al sistema. Una de ellas es el gas natural. Con que entre 1 kilovatio de gas natural en nuestra factura, toda la factura se paga a precios de gas natural. Y si ese precio sube, toda nuestra factura sube. Esto es exactamente lo que está pasando ya. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Jordi, lo que tenemos ahora mismo es gas natural encareciéndose y, por tanto, un recibo eléctrico que se puede encarecer también. Sí, porque el precio del gas natural ha superado a lo largo del día de hoy los 41 euros en el precio de referencia que marca el TTF holandés. Esto supone un incremento de más del 15% en comparación con el precio que tenía a principios de mes. Y como dices, como el gas natural ahora se está utilizando mucho más en las tecnologías de respaldo para garantizar el suministro de la luz y que no haya apagones, todo esto va a suponer que la factura sea más cara, porque el sistema eléctrico que tenemos hace que aquellas tecnologías más caras fijen el precio de toda la factura de la luz. El gas natural es una de ellas y, por tanto, cualquier subida de precio de gas natural termina repercutiendo en el precio del mercado mayorista. Así que, especialmente aquellos consumidores que estén abonados al mercado libre van a ver cómo su factura de la luz sube a raíz de este incremento del gas natural. Todas estas son las facturas locales de lo que nos está ocurriendo. Tenemos factura de combustibles, tenemos factura eléctrica y todo esto está servido ya. A partir de aquí podemos tener otra factura más. Todo lo que llega por barco ahora mismo amenaza también con encarecerse. We are Maersk, and we're preparing for new times and new challenges.
Porque el precio de los barcos, el precio de esos cargueros, Maersk es uno de los grandes cargueros del mundo, se ha más que duplicado en apenas 2 semanas. Un petrolero, por ejemplo, que costaba $19.998 al día operarlo, hoy cuesta 47.000, según Clarksons Research, es decir, más del doble. Maersk, que también lleva cargueros de mercancía, ha visto cómo los precios de operación diaria han pasado de $21.000 al día a operar esos cargueros a $51.000 diarios. New times, new brands, new markets. Así que efectivamente estamos viviendo nuevos días y nuevos mercados, nuevas tendencias. Y esto es solo lo primero que se ha encarecido, el barco, porque lo segundo que se encarecen son los seguros. Cada uno de esos barcos tiene un seguro en función de la carga que transporta, y ese seguro costaba el 0,125% de su valor antes, cuesta el 0,2% de su valor hoy, según los datos del broker de seguros, el mayor broker del planeta, Marsh McLellan. Ahora mismo, en dinero, esto significa que una carga que antes valía 100 millones y que tenía una factura de seguro de $125.000 se ha más que duplicado, está rondando los $250.000. Todo esto son los riesgos ya servidos. Y además, todos estos bombardeos afectan además a otro tráfico aéreo, pueden tener otro riesgo añadido. Porque estas operaciones sobre el terreno se están realizando con el equipo electrónico y con mucha interferencia en la electrónica y en la inteligencia que los ejércitos enemigos llevan. De momento, el ministro de Exteriores iraní ya ha advertido, se van a utilizar todos los medios, también estos de electrónica, para perturbar las comunicaciones enemigas. Humanity has come too far as a species to allow a lawless bully to take us back to the law of the jungle. Diciendo la humanidad ha llegado demasiado lejos como para permitir que un matón de baja estofa nos lleve de vuelta a la ley de la selva. Lo cierto es que esa interferencia electrónica está dejando ya algunas facturas. La semana pasada, 2 cargueros chocaron. De momento se desconocen las causas, pero sí sabemos ya que hubo un problema de comunicaciones. Y nos queda un riesgo adicional en este transporte de mercancías. Irán opera una cosa que se llama flota en la sombra. Son barcos de bandera iraní y que tradicionalmente operaban pese a las sanciones, pero que ahora ningún contratista quiere comprar, ningún contratista quiere alquilar porque la bandera iraní puede ser simplemente una enorme diana sobre el barco, especialmente para las tropas americanas. ¿Qué significa todo esto en materia de transportes? Que electrónica, textil, maquinaria, medicación, todo esto puede encarecerse también. La retórica oficial ahora mismo sigue hablando de que no hay una guerra, sigue diciendo que esto simplemente es un pequeño conflicto regional. Simplemente siguen diciendo no hay ninguna guerra, sino un mundo más seguro, decía Marco Rubio. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us. Privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, las condenas de la comunidad internacional están siendo sucedidas por palmaditas en lo privado, por felicitaciones privadas. Public relations purposes, but the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. Y que solamente hay alguien descontento con lo que ha ocurrido en Irán, y es el régimen de Irán. Insisto, lo cierto es que ahora mismo la factura local hemos comenzado a pagarla ya, en petróleo, en gasolina, en luz, y lo vamos a pagar en todo tipo de mercancías y transportes, electrónica, textil, maquinaria, medicación. Ignacio Urbasos, investigador para Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Tenemos ahora mismo el petróleo en $75. ¿Lo vamos a ver en 100? Bueno, la realidad es que los mercados están respondiendo con bastante calma. Un mercado como el del petróleo, que siempre tiende a ser muy volátil frente a riesgos geopolíticos, lo que nos hace indicar que los mercados no se creen la amenaza iraní de cierre del estrecho y que lo que sí compran es que hay una mayor tensión, hay un mayor riesgo geopolítico, pero que por el momento este escenario de cierre, que como habéis comentado sería muy disruptivo, pues se descarta, ¿no? Uh-huh. Si no se cumple, no tenemos un problema. Si no se cumple, solo tenemos volatilidad. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos posibilidades, ¿no? Por un lado, un cierre duro del estrecho, que yo creo que es un escenario poco probable, para empezar, porque el propio cierre del estrecho afectaría a Irán en su principal exportación, que es el petróleo. En segundo lugar, porque sería muy complicado mantenerlo en el tiempo, dado que implicaría una respuesta militar de los países del Golfo y de Estados Unidos. Y en tercer lugar, porque implicaría un movimiento que elevaría la tensión a un nivel que no parece que el régimen iraní esté dispuesto a asumir. Por otro lado, acciones en la sombra, lo que hemos comentado de interferencias con GPS, con señales de radar, eso sí que podría ocurrir y eso podría generar situaciones como la del choque de dos petroleros, como la que vimos el día 17 de junio. Eso sí es posible y eso sí que es preocupante y puede suponer una prima en cuanto al riesgo petrolero. Pero ya digo, dos escenarios distintos, el segundo parece más plausible. Si no hablamos de un escenario de confrontación y de guerra y, por tanto, no un impacto inmediato y brutal en lo económico, sí quizás podemos hablar de esa guerra de proxies que se ha llamado, esa guerra por intermediarios. Es decir, que las milicias de grupos terroristas, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen o incluso la propia Hamás en Gaza, que esos grupos puedan atentar o atacar intereses occidentales. Eso sí puede encarecer, esa puede ser una cuestión que nos aumente precios, si no a corto plazo, sí en el medio, largo plazo. Efectivamente, ¿no? Es probable que Irán trate de replicar la fórmula del Mar Rojo, que básicamente ha sido empleada a los hutíes para atacar a buques de forma totalmente indiscriminada y generar el caos marítimo. Todavía a día de hoy el tráfico marítimo no se ha recuperado en el Mar Rojo, casi 1 año y medio, 2 años después del inicio de las hostilidades. Esta fórmula además le permitiría a Irán, en cierto modo, no asumir la autoría y estar moviendo los hilos en la sombra sin poder, en principio, ser acusado de ser el autor de estas acciones, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos es posible, pero también hay que tener en cuenta que los proxies de Irán están muy debilitados. El caso de Hezbollah, las milicias en el Líbano, en Yemen, están muy debilitadas después de las últimas acciones de Israel. Sí que es cierto que queda la baza de las milicias en Irak, milicias que están relativamente bien armadas, a las que se les podía proveer de drones y de misiles para atacar a buques que cruzaban el estrecho, y este escenario generaría mucho caos y permitiría al mismo tiempo a Irán mantener las exportaciones de petróleo, que hay que recordar es uno de los principales pilares de la economía iraní. Ignacio Urbasos, investigador para Energía y Clima del Real Instituto Elcano, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. El placer es mío, muchas gracias. Esta es ahora mismo la situación y ahora mismo el recorrido y la perspectiva tras unos ataques que han seguido a ambos lados de la frontera. Y que amenazan ahora también con desestabilizar las bolsas y los mercados. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. A new trading week begins on Wall Street with investors looking cautious following the weekend attack on Iran's nuclear facilities by the US. Porque esta es la apertura de todos los informativos financieros del mundo, la cautela, la preocupación y los nervios tras los ataques de Estados Unidos. ABC News, I'm Chuck Severson. 2 days after the US bombed and shot missiles at 3 Iran nuke sites, things have not calmed down. There've been more air attacks. Las cosas no se calman, la volatilidad continúa.
has attacked 3 nuclear sites in Iran. In a post on Truth Social, he called the attack. Y los mensajes de Donald Trump no parecen tampoco calmar los mercados, así que ahora mismo lo que tenemos son muchos nervios. Y aquí en casa, Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en casa, ¿qué movimiento en los mercados? Pues aquí por ahora en el IBEX no ha cundido el pánico, nuestro índice se deja apenas 8 décimas, destacan las subidas en el sector de la energía, con Acciona, Endesa e Iberdrola por encima del 1%, quien cae hoy y no es habitual es Indra, que pierde casi un 3%, y también IAG, con más de 1,5 puntos. En el resto de bolsas europeas, las caídas no superan el 1% de la bolsa italiana, el resto de bolsas, la alemana, la británica y la francesa, cotizan en plano con pérdidas muy leves. Con todo esto, Wall Street prácticamente plana. Está ligeramente en rojo, ligeramente en verde, el Dow Jones cayendo un 0,1, el Standard & Poor's ganando apenas un 0,02%, el Nasdaq totalmente plano, y estos movimientos se mueven al segundo, da igual, hay ahora mismo mucha calma sorprendentemente. Javier Cabrera, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Los mercados no se creen o los mercados todavía no son capaces de calibrar esto? Bueno, yo creo que están descontando que el impacto de este conflicto no es demasiado elevado a nivel bursátil. Al final, yo creo que el impacto potencial puede venir por parte de los precios de la energía. Y además tampoco está claro que se prolonguen en el tiempo. Normalmente este tipo de conflictos suele generar un incremento de los precios del petróleo y del gas natural, pero es un pico que a las semanas se suele normalizar y vuelve a su estado natural, por así decirlo. Entonces yo creo que los mercados están descontando un escenario mucho más normalizado, no tan catastrofista, pero que en cualquier caso tenemos que estar muy atentos porque hoy, por ejemplo, el índice VIX, que recoge vamos a decir así, el miedo por parte de los inversores americanos, sobre todo enfocado al S&P 500, pues está despuntando alrededor de un 4 o 5%, que si bien no es ninguna locura, pero bueno, sí que indica que hay inversores que se están protegiendo. ¿Dónde estar y dónde buscar refugio ante estas circunstancias? ¿Qué es menos volátil? ¿Qué es más estable? A ver, yo creo que depende del escenario que maneje cada inversor. Si se está esperando que el conflicto se va a alargar más de la cuenta y crees que el mercado no está descontando correctamente el posible impacto, pues las energéticas tienen cierto sentido. Yo creo que aquí compañías como Repsol, Iberdrola o Naturgy se pueden ver beneficiadas por el incremento del precio tanto del petróleo como del gas, porque son compañías que tienen una gran cuota de mercado, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola y Naturgy en el caso de España, y Repsol, que además desde comienzos de año se está descontando un escenario de precios del petróleo en alrededor de los $65-70, y ya con los despuntes que estamos viendo a lo largo de este año, pues quizás los resultados de Repsol puedan sorprender al alza. Pues Javier Cabrera, analista de mercados, gracias por leer hoy esta perspectiva con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. A esta hora, esos mercados con la respiración también contenida, marcada por el sonido de las bombas. Y por unas palabras y unos actos que van a marcar el futuro económico en la región, las de Donald Trump anunciando. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear operaciones militares en Irán. Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built. Esta es la preocupación global y esta la factura local. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.